un momento determinado de la vida de Jesús en el cual él sufría persecución ya, molestaba porque traía la verdad de Dios, y a las autoridades religiosas y políticas de la época les molestaba esa verdad proclamada por Jesucristo. Y ya estaba sufriendo persecución en ese sentido. Como sucede en estos tiempos, hablar de Cristo, hablar de Jesús, hablar de Dios, es rechazado y resistido por muchos. Y en cierta manera esa es una forma sutil de persecución en contra de la verdad, porque Jesucristo es el camino, porque Jesucristo es la verdad, porque Jesucristo es la vida. Y no lo digo yo, lo dice la misma palabra de Dios, Jesús mismo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y no hay otra verdad. Pero esa verdad que intenta ser silenciada como fue o como se intentó silenciarla en la época cuando vino por primera vez. Por primera vez, porque Jesucristo vuelve. Vuelve por segunda vez. Estamos esperando esa segunda venida que Él prometió. Pero cuando vino por primera vez, sufrió el rechazo de su pueblo y la persecución de los líderes religiosos que decían servirle a Dios por medio de la ley. Entonces, llegó ese momento en el cual hubo algo que conmovió al pueblo. Como siempre el ser humano necesita ver para creer. Y Dios había devuelto la vida al ciego Bartimeo y a su compañero, dos ciegos que recibieron un milagro del Señor. Dios había sacado de la tumba a Lázaro, le resucitó. Eran milagros poderosos, eran irrefutables y eran impactantes. Entonces se comenzó a correr la voz. No había demasiados medios de comunicación, o no había medios de comunicación como los tenemos hoy, pero sí el boca a boca. Y se conoció que Jesús era el hacedor de todos esos milagros, que hacía todas esas señales como Dios que realmente era. Entonces, muchos abrieron los ojos y les salió un impulso del corazón de recibirlo como rey. Cuando Jesús sabían que iba a Jerusalén, prepararon la venida para recibirlo como rey. Pero fue una coronación extraña, porque antes, en la antigüedad, un rey era coronado con escoltas, con caballería, con armamento, con desfile, con procesiones, con un desborde de ejércitos y de riquezas, con mucha ostentación. Pero este rey, que es el verdadero rey, llegaba humildemente montado en un asno. Montado en un asno con toda humildad y en donde la gente lo recibía con mantos, con ramas de olivo, como una forma de rendirle ese homenaje. En vez de tener una escolta de ejército armado, tuvo humildes discípulos
y el humilde pueblo que le seguía. Pero en lugar de cetro, como todo rey, este rey vendría para portar una cruz posteriormente, para luego llevar la cruz. Era un rey distinto, era una coronación distinta, rechazado por los mismos religiosos como rey, porque la verdad molestaba. Y aparte no vino a imponer un reino. No te viene a imponer que le sigas. Él no impone nada. Es un Dios de gracia. No es un Dios de imposición ni de violencia, sino que Él solamente otorga su sabiduría, su amor y su sacrificio para que nosotros podamos seguirle, para que podamos seguir a ese Rey, a ese Señor. En segundo lugar, esa entrada de Jesús a Jerusalén fue un acto de subversión, porque vino predicando todo lo contrario a aquello que predicaban los religiosos que estaban bajo la ley. Predicaba que el mérito no era de los hombres, predicaba que era necesario el amor al prójimo, que él venía a servir y no a ser servido. Él no venía a mandonear y a ejercer autoridad y a aprovecharse de su pueblo, sino a darle su vida para que el pueblo pudiera recibir esa eternidad, para que pudiera recibir esa vida eterna. Molestaba tanto que hasta ese poder religioso influía sobre el poder político que hasta llevó o que lo llegó a la muerte después. Y hay dos cosas aquí muy importantes que destacar. Jesús entró como rey, pero entró humildemente. Nosotros muchas veces creemos que somos y no somos nada. Porque si en algo podemos gozarnos es la esperanza del reino por el sacrificio que Él hizo, por su mérito. Y si en algo tenemos como ejemplo, es a Jesucristo, que vivió con humildad. Pero esa humildad de corazón, sin esa tosudez, sin esa soberbia humana, y sirviendo al prójimo. Porque Dios nos trajo al mundo para servir y no para ser servido. Y Jesús fue el primer ejemplo. Nos sirvió, a tanto llegó, que nos sirvió hasta dar la vida, hasta el sacrificio total. Fue un sacrificio mesiánico, porque el Mesías venía para traer su reino y el mismo pueblo religioso de aquella época, o las autoridades religiosas, o los políticos de aquella época, lo rechazaron. Lo rechazaron y lo llevaron a la muerte. Y no difieren los tiempos. Han pasado siglos. Han pasado siglos. Y muchas multitudes rechazan el nombre de Jesús. Y muchos políticos se dedican a robar en lugar de servir. Cuando Jesucristo nos enseña y nos da el ejemplo de que que somos servidores. Y más aún los que seguimos la vida cristiana.
a través del ministerio, a través de las distintas actividades. Todo cristiano debe ser servidor de su prójimo. Y son verdades que molestan. Son verdades que molestan porque postergan el egocentrismo para poner en el centro de la acción no nuestras vidas, sino el ejemplo de Jesucristo. Entonces, ese rey entró montado en un burro, solo, sin ningún tipo de apoyo por parte de los religiosos y de los políticos. A tal punto que los religiosos de esa época se consideraban desafiados por ese rey que venía. Los fariseos, el imperio romano, lo veían como un enemigo y manifestaban: tiene que morir. Nada que vaya contra el orden impuesto era aceptado, y aunque sea Dios mismo en la persona de Jesucristo. Y el hombre no ha cambiado a través de los tiempos. Nos cuesta aceptar a Jesucristo. Nos cuesta permitir que Él reine en nosotros. Nos cuesta postergar el egocentrismo, el egoísmo. Vivir con la generosidad que vivió Jesús. Cuesta mucho. En cierta manera, esa acción o esa actitud de los religiosos y políticos de la época ha ido trascendiendo, ha ido pasando a través de los tiempos, y es la misma actitud y la misma mentalidad de estos tiempos. Jesús dijo algo o hizo algo que rompió todas las estructuras. Dios no se alinea a las estructuras humanas, no se somete a las estructuras humanas. Dios vino a romper esas estructuras, pero vos querés meterlo en tus estructuras, en tu pensamiento, en tu manera de pensar, en tu manera de sentir. Pero Jesucristo no viene para cumplir con lo que vos pensás. Él viene para enseñarte cómo piensa Dios, cómo hace Dios, qué es lo que dice Dios, y para que vos te adaptes a los requerimientos, a los mandatos y a las bendiciones que Dios pone para que vos vivas en Cristo Jesús. La estructura religiosa de la época rechazó la presencia del Mesías. Como los religiosos de esta época. Los religiosos de esta época pretenden incluir a Dios en su estructura. No permiten que Dios rompa esas estructuras rígidas, religiosas, ritualistas, alejadas totalmente de la comunión. Y la vida cristiana es comunión con Dios. La vida cristiana no es pertenecer a una determinada denominación religiosa. La vida cristiana no es religión. La vida cristiana es unión. Es unión sobre todo con Dios, comunión con Dios. Y eso es lo que vino Jesús a enseñar a su pueblo. Soy su rey, acéptenme, recíbanme. Quiero estar en unión con ustedes, pero el pueblo y los religiosos de ese momento rechazaron ese ofrecimiento de Jesús. En tercer lugar, lo recibieron con ramas y con mantos, ramas de olivo. Tendieron un manto
no era una alfombra roja, eran esos humildes mantos que utilizaban los pobladores de aquel entonces y lo tendían al suelo como una forma de recibir a un rey. Y las ramas de olivo era como una demostración o como un acto simbólico de victoria. Y fue victoria. Y fue victoria. Porque si bien Jesucristo murió en la cruz, si bien le costó la vida, porque posteriormente a ese ingreso triunfal en Jerusalén fue perseguido hasta apresarlo y después matarlo, a pesar de todo eso, Jesucristo venció, rompió las estructuras, aplastó la cabeza de la serpiente y resucitó. Y nos trae resurrección a nosotros también. Nos regala la resurrección cuando Él vuelva por segunda vez, porque el Rey vino y el Rey vuelve. Vino, murió por nosotros para que nosotros tengamos acceso a Dios, pero resucitó para nosotros, para que tengamos vida eterna. Y vendrá a buscarnos para resucitarnos y vivir eternamente con Él. Las estructuras humanas no pueden frenar el poder de Dios. La negación del hombre no puede frenar a Dios. El rechazo que el hombre hace de Jesucristo no puede frenar sus planes. Los planes de Dios son planes de reinado y son planes de victoria. Por eso, en nuestras vidas somos más que victoriosos en Cristo Jesús, porque Él fue el ejemplo de humildad, fue el ejemplo de servicio, pero también el ejemplo de victoria. Y un párrafo aparte para ese pueblo que lo recibió con mantos, con ramas de olivo. Fue un acto impulsivo. Aceptó al rey transitoriamente por un impulso, por un acto de emoción, pero no fue una sincera y generosa entrega al rey. No fue genuino, duró poco tiempo, porque después el pueblo pediría, crucifícalo, crucifícalo. Y en eso también es parecido a los hombres y mujeres de estos tiempos, a muchos cristianos que se golpean el pecho diciendo que Jesús es el Señor, en donde aman, dicen amar al Señor, pero es en su vida. Y en consecuencia, eso que es espasmódico, circunstancial, es emocional, es un sentimiento de decir, oh mi Señor, ante la menor dificultad se desvanece. ¿Y dónde está mi Señor? Ya reniegan de mi Señor, ya reniegan de ese camino. Nuestro cristianismo a veces suele ser efímero, breve. No siempre. Hay quienes tienen una pasión y un amor por Jesucristo. Pero hay quienes aceptan a Jesucristo brevemente, como lo aceptó ese pueblo,
que lo recibió como rey y que después decía, crucifícale, crucifícale. Él sí es fiel, Dios es fiel y te lo va a demostrar siempre. Por eso te pido, hermano, que lo conozcas bien, que estés en comunión con Dios, porque te va a demostrar su fidelidad hasta en las cosas mínimas de tu vida. Pero nosotros no siempre le somos fieles. Y eso debe llamarnos a reflexión. Eso debe llamarnos a considerar la profundidad de nuestro cristianismo, de nuestra vida espiritual. Si es una vida espiritual que la subestimamos, que no le damos importancia, que la dejamos en segundo orden, o recordamos las palabras de que no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. A veces decimos que nos rendimos a Jesús y aparentemente nos rendimos, pero por un ratito. Cuando tenemos una emoción fuerte, una presencia fuerte, y después volvemos a lo mismo. Dios quiere que realmente nos rindamos de verdad, para que de esa manera tengamos el cumplimiento de la esperanza de la vida eterna. En cuarto lugar, el pueblo de Dios, o el pueblo de Israel en ese entonces, rechazó la visita de Dios, rechazó la visitación divina. Jesús lloró cuando entró a Jerusalén, porque sabía que le iban a rechazar, porque sabía que iban a rechazarlo a Dios. ¿Y cuántas veces Jesús llorará? Porque nosotros le damos la espalda, lo rechazamos, lo relegamos, lo dejamos muy al último o en el último lugar de nuestras vidas. Muchas veces Dios visita tu vida. Hay muchas cosas que Dios hace cada día por ti. En primer lugar, cuando te levantas cada mañana y tienes vida, es porque Dios te da la vida. Allí está el primer acto de bendición de Dios. ¿Cuántas veces te visita y cuántas veces le rechazamos? No le recibimos. O no nos damos cuenta, porque estamos muy en nuestras cosas. Entonces, como vemos, fue algo tan breve la intencionalidad de ese pueblo que pasó a ser esa entrada triunfal de Jerusalén por sobre todas las cosas un acto profético. Ese acto fue profético de que el que entraba realmente era el rey. Y que el que va a volver a buscarnos es el rey. Y que nosotros entraremos con el rey eternamente en ese reino. Por eso, mientras alabábamos a Dios, hacíamos mención que Él es el rey. Es el rey de verdad. Y esta entrada triunfal de Jerusalén es un acto de profecía del rey que realmente vendría. Pero no solo a Jerusalén, no solo a nuestras vidas, no solo por segunda vez. Un rey que tiene que entrar en vos, que tiene que entrar en tu corazón para reinar. Que no sea un reinado breve,
emocional y en ciertos y determinados momentos. Deja que tu Rey sea Jesús y vive en comunión con Él. Vive en unión con Él. Y sabrás cuán grande es el amor que te tiene. Cuánto te quiere dar. Cuántas veces quiere llenar tus manos del regalo de bendiciones hermosas, pero las encuentra cerradas, llenas de otras cosas, y no puede poner más bendiciones en tu vida. Dios te ama de verdad, como amó al pueblo, al cual fue a mostrarle su reinado. Y por eso quiere hacerlo eternamente contigo. Y por eso, porque te ama, Él quiere que vivas siempre con Él. Para eso te va a venir a buscar. Entonces, ¿cuál es el significado espiritual de la entrada triunfal de Jesús allí a Jerusalén? La entrada triunfal es que Él mostró que Él es el Rey verdadero. Jesús es el Rey verdadero. La entrada triunfal es que Él vino a reinar con amor, con bendición, con justicia. La entrada triunfal es la demostración de que la humildad es lo que te permite entrar al reino. La humildad es lo que te enseña Jesucristo acerca del camino verdadero. Deja de lado tu egoísmo, deja de lado tu egocentrismo, deja de lado tu soberbia, tu orgullo. Vive con la humildad que vive el Rey y estarás en unión y en comunión con Él. Esa humildad lo llevó a estar al servicio de los demás. Otra enseñanza que nos deja cuál debe ser la verdadera adoración y la verdadera religión en nuestro corazón. La comunión con Dios, la unión con Dios, y no lo transitorio, lo efímero, lo que no dura, lo emocional, sino una verdadera entrega a Jesucristo, una verdadera y genuina fe en el Señor. Entonces, el Señor nos invita para nuestras vidas a que lo recibamos también a Él como Rey. A pesar del tiempo que muchos hace que escuchan la palabra, pero yo les preguntaría, ¿Jesús es el Rey? ¿O sigue siendo tu ego, tu vanidad, tu orgullo? Tus cosas, tus problemas. ¿Jesús es el Rey? Jesús te invita a que también vos lo recibas como Rey, como lo recibieron en Jerusalén, pero no en forma breve, sino permanente, genuina y verdadera. Y Dios nos invita entonces a que lo recibamos como Rey y que sigamos el ejemplo de su humildad. Seamos humildes de verdad, un corazón abierto, una mente abierta, ni tercos ni cerrados, un espíritu transparente. ¿Qué tienes para ocultar? ¿Por qué? Si Jesucristo conoce hasta el último cabello que tienes en la cabeza. Conoce tus pensamientos y conoce tu vida. Tu ego te permite o te impulsa que te cierres, a que ocultes. Y Dios te invita
a que seas transparente y humilde como fue tu Señor. Y para eso, que aprendas a buscarlo a Dios no como una religión, no como un acto externo, sino en espíritu y en verdad. Dios reine en espíritu y en verdad porque Él es el Rey de Reyes, porque Él vino a traerte salvación y la salvación está solo en Él. Y debes ser una persona agradecida al que te salvó para vivir eternamente y que te pide por amor que lo dejes reinar a Él. Que el Señor les bendiga. Tú eres la esperanza que salva mi alma. Eres el que cuida, me guarda y me guía. Tú eres la esperanza que salva mi alma. Tú eres el que cuida, me guarda y me guía. De lo profundo te anhelo yo, pero escucha mi clamor. Con mi voz pediré. De lo profundo te anhelo yo, pero escucha mi clamor. Con mi voz pediré. Hay un refugio que se llama Jesucristo. Por siempre viviré. Hay un refugio que se llama Jesucristo. Allí por siempre viviré. Castillo fuerte, mi roca eterna, refugio alto eres tú. Hay un refugio que se llama Jesucristo. Eres nuestro refugio, Señor. Viviré. Eres ese castillo que nos pone en alto, Castillo fuerte, que nos cubre, que nos protege. mi roca eterna. El enemigo no tiene potestad en nuestras vidas, porque tuyos somos, Señor. En tus manos estamos. Tú eres la esperanza que salva mi alma. Tú eres el que cuida, me guardas y me guías. Tú eres la esperanza que salva mi alma. Tú eres el que cuida, me guarda y me guía. De lo profundo te anhelo yo, pero escucha mi clamor. Con mi voz pediré. Hay un refugio que se llama Jesucristo. Allí por siempre viviré. Hay un refugio que se llama Jesucristo. Allí por siempre viviré. Castillo fuerte,